Buenos días, estimados compañeros, doctora. El día de hoy vamos a volver al tema de radiografía panorámica y vamos a revisar un seminario, un artículo publicado el año 2019 que lleva por título Precisión diagnóstica de radiografías panorámicas en la detección de ateroma calcificado en la arteria carótida. Es un metaanálisis, una revisión sistemática que se realizó en Brasil, ¿ya? Entonces, como antecedente, tenemos que los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa principal de muerte en la mayoría de los países que son industrializados, ¿ya? Es una de las causas más importantes también de discapacidad permanente en la edad, de la edad adulta, y el 60% de las víctimas de accidentes cerebrovasculares que sobreviven a menudo sufren también discapacidad física y psicológicas a largo plazo. Por lo tanto, identificar a las personas propensas a sufrir un accidente cerebrovascular durante una evaluación dental de rutina sería una medida espectacular para lo que es salud pública, ¿ya? La mitad de todos estos accidentes cerebrovasculares resultan de placas ateroscleróticas o ateromas en la arteria carótida, ¿ya? Sea en la común o en la bifurcación, o sea, netamente en la común o en la bifurcación de la carótida común en interna y externa. Desafortunadamente, la primera manifestación clínica del atenoma en una arteria carótida generalmente es un ictus completo, una obstrucción completa que se produce cuando el tratamiento ya francamente es bastante tarde. Estas acumulaciones de placas también suelen estar muy calcificadas y pueden identificarse en radiografías panorámicas, y aquí es donde entramos nosotros, por el hallazgo incidental de calcificaciones que recubren esta bifurcación carotidia. Por lo tanto, la detección de todas estas calcificaciones en la región craneofacial ha sido algo que se ha realizado ampliamente. ¿Ya? La ecografía Doppler es el segundo método de detección más preciso detrás de la angiografía, pero la angiografía es bastante invasiva. Entonces, la ecografía Doppler no es invasiva y es relativamente económica, ¿ya? Sin embargo, evaluar a todos los pacientes con este método, no, la verdad es que no es práctico y tampoco es rentable. Entonces, los ateromas calcificados de la arteria carótida pueden detectarse precozmente y se informó que una radiografía panorámica dental de rutina es una herramienta útil para identificar estas calcificaciones. Sin embargo, los dentistas así de manera general y de modo rutinario no evalúan la presencia de calcificaciones, pero pueden detectarse en las radiografías panorámicas por debajo del ángulo mandibular y adyacentes a las vértebras cervicales a nivel de la unión intervertebral de C3 y C4, es decir, aproximadamente en estas áreas, ¿ya? Pueden aparecer como masas nodulares radiopacas irregulares o como líneas verticales radiopacas dobles, paralelas al nivel del margen inferior de la tercera, la totalidad de la cuarta vértebra cervical y a una distancia más o menos de 1,5 centímetros, de 2,5 centímetros, ¿ya? Además se recomienda un examen diagnóstico de seguimiento luego de que encontremos esto por parte de un médico, eh, para evaluar, digamos, a largo plazo y generar algún tipo de tratamiento para que no termine en un accidente, ¿verdad? La detección temprana entonces de estas calcificaciones también tiene importantes consecuencias financieras, ya que los costos de un tratamiento temprano de esta patología para el manejo de la aterosclerosis son bastante más bajos que los costos después de un accidente cerebrovascular con todo lo que ello implica, es decir, todo lo que es kinesioterapia y todo el cuento, ¿ya? Entonces, la identificación de de estas calcificaciones de estas placas en una radiografía panorámica puede ser un predictor de riesgo específico para un accidente cerebrovascular cuando se utiliza como herramienta de detección secundaria, pero no está claro si la calcificación de estas placas representa un aumento o una disminución del riesgo de un accidente cerebrovascular o si es un marcador de riesgo significativo en la precipitación de un evento cerebrovascular sin jugar un papel causal en el fondo. Entonces, una revisión sistemática que se realizó sobre este tema el año 2007 arrojó resultados que no fueron muy concluyentes. Por lo tanto, después de 10 años, se ha visto ya pruebas nuevas de este posible vínculo entre estos conceptos, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo que tuvo esta revisión sistemática fue determinar la precisión diagnóstica de la radiografía panorámica en la detección de ateromas calcificados de la arteria carótida en comparación con la ecografía Doppler o con la angiografía, que son nuestros puntos de referencia y los métodos diagnósticos que se utilizan
para detectar ateromas, ¿ya? Entonces, reduje lo más posible la parte estadística y de búsqueda, etcétera, digamos, para hacernos una noción general, ¿ya? Pero se seleccionaron y se adaptaron combinaciones de palabras y términos match para bases de datos electrónicas utilizando la biblioteca de Cochrane, de Ciencias de la Salud de América Latina y del Caribe, PubMed, que es bastante conocido, Scopus y Web of Science, ¿ya? Se utilizaron términos también, bueno, los términos match que les decía, palabras clave y otro tipo de términos también relacionados con radiografía panorámica y, y calcificación de placas de ateroma con, con conectores booleanos, ¿cierto? Con AND, OR, etc. Para eventualmente generar las distintas cajas de búsqueda que están escritas en el artículo y no consideré necesario ponerlas, ¿ya? También se realizaron búsquedas también de la literatura gris utilizando Google Scholar, OpenGray y ProQuest. Y además también se utilizó una búsqueda manual de referencia de los registros de screening y potencialmente útiles también, ya que dio un N aproximado de 44. Se utilizó, se utilizaron los software correspondientes para también gestionar las referencias y eliminar los duplicados. Estas búsquedas también se realizaron con fecha de inicio, o sea, inicial desde un principio, desde lo que se tenga registro, hasta el 12 de mayo del 2017. ¿Ya? Entonces, seleccionaron artículos donde los pacientes, adultos de ambos sexos, independiente de la edad, tenían como prueba índice una radiografía panorámica que perteneciera a una base de datos y la presencia o ausencia de placas de ateromas calcificadas comprobada por una ecografía Doppler o por una angiografía, ya como un estándar de referencia. Estos artículos entonces debían presentar valores diagnósticos como sensibilidad y especificidad para que pudiesen ser calculados. Entonces, los estudios se incluyeron si la muestra estaba compuesta por pacientes con diagnósticos de placas de ateroma calcificadas en arteria carótida, según la evaluación de la radiografía panorámica y comparándolos con una ecografía Doppler o una angiografía, o sea, teniendo en cuenta, digamos, un estándar de referencia, en el mismo estudio, ¿ya? El cohorte entonces tenía estudios previos de todos los idiomas y no tenía ningún tipo de restricción en cuanto a edad, sexo, etnia o incluso momento de publicación. Entonces los estudios se excluyeron si es que se incluían pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular, endarterectomía, angioplastía o enfermedad renal, si es que no se evaluó la presencia de calcificación de ateromas como resultado y si es que fueron revisiones sistemáticas, cartas, resúmenes de conferencia, opiniones personales o estudios que informaron datos también incompletos. Entonces, la selección de estudios posteriormente se realizó en dos fases. En la fase 1, dos revisores seleccionaron de forma independiente los títulos y resúmenes de todas las bases de datos electrónicas. Se excluyeron todos los artículos que no cumplieron con los criterios de inclusión, por supuesto. En la fase 2 se leyó todo el texto manuscrito y los mismos revisores aplicaron los mismos criterios de legibilidad. Cualquier desacuerdo se resolvió mediante discusión hasta que se llegó a un acuerdo entre los dos revisores. Sin embargo, un tercer revisor también tomó la decisión final cuando fue necesario. La selección final entonces se basó únicamente en la evaluación del texto completo de los estudios. Los datos extraídos de los artículos seleccionados incluyeron autor, año de publicación, país, diseño, objetivo del estudio, características de la muestra, sea como el tamaño de la muestra, sexo y edad, características del grupo control, prevalencia de estas placas de ateroma, el estándar de referencia utilizado, dígase ecografía Doppler o angiografía, valores diagnósticos y también conclusiones. La medida de resultado primaria más que nada fue la precisión. Se buscaba tener la precisión. Los resultados secundarios fueron sensibilidad, especificidad, valores predictivos negativos, valores predictivos positivos, odds ratio de diagnóstico, razón de verosimilitud positiva, razón de verosimilitud negativa, característica operativa del receptor y precisión e índice de Uden. ¿Ya? Para adelante también resumí un poco todo esto para llegar a una conclusión clara porque son muchos datos. ¿Ya? En la figura entonces que venían en el
En el artículo se mostraba específicamente cuántos artículos se tuvieron inicialmente, como una revisión sistemática tradicional, digamos, y entonces se recuperaron un total de 773 artículos durante la fase 1, se seleccionaron 46 estudios en la fase 2 y 34 fueron excluidos. Por lo tanto, solo se incluyeron 12 artículos en el análisis cualitativo y cuantitativo final. Los 12 artículos se identificaron inicialmente a partir de una búsqueda electrónica de la búsqueda electrónica principal. Entonces, en total, se incluyeron estos dos estudios observacionales que como conjunto contenían 1002 pacientes. El rango de edad de los pacientes fue de 29 a 71 años y la prevalencia notificada de placas de ateroma calcificadas en carótida fue desde el 2% hasta el 60% más o menos. Todos los estudios se publicaron en inglés en los últimos 10 años y se realizaron también en 8 países diferentes: Brasil, Grecia, India, Irán, Portugal, Tailandia, Turquía y Estados Unidos, ¿ya? Y el tamaño de muestra osciló entre 15 y 121 pacientes. De los 2 estudios incluidos, 11 utilizaron ecografía Doppler como prueba de referencia y solamente uno utilizó angiografía, ¿ya? Entonces ahí está en la tabla separado por tipo de estándar de referencia. El riesgo de sesgo de la selección de pacientes fue alto y la elegibilidad de los pacientes incluidos fue motivo de preocupación en 7 estudios, poco claro en 2. Los valores de sensibilidad y especificidad mayores a 80% se consideraron como resultados excelentes, entre 70 y 80 fueron buenos, entre 60 y 69 fueron regulares, y menores de 60 fueron malos resultados para la prueba de diagnóstico. Entonces, la sensibilidad y la especificidad de los resultados seleccionados varió sustancialmente, de 0,31 a 0,95 para la sensibilidad y de 0,19 a 0,99 para la especificidad. 9 estudios informaron una excelente sensibilidad, que se los marqué en la tabla, que incluso llegaron a alcanzar el 98,5% de valor, ¿ya? Entonces, según el metaanálisis o resultados agrupados, digamos, la sensibilidad general fue de 0,73 y la especificidad fue de 0,72. Entonces, Cambetti y colaboradores informó el valor de verosimilitud positivo más alto, de 57, y Damascus informó el valor más alto de verosimilitud negativa, ¿ya? Abecasis y colaboradores, además de Cambete, también informaron los valores predictivos positivos más altos, mientras que Cambete et al. Y no sé cómo se pronuncia esto, informaron los valores de predictividad negativos más altos también. Por lo tanto, los dos investigadores, los dos primeros estudios, digamos, que son los que están marcados en verde, fueron buenos para identificar quién realmente tenía placas de ateroma calcificadas, lo que vendría a ser nuestro verdadero positivo, y los investigadores de los dos estudios restantes, que son los amarillos, fueron los mejores para identificar quienes no tenían calcificación de ateromas en carótida, ¿ya? O verdadero o negativo. 5 estudios informaron odds ratio diagnóstico más alto que otros estudios, lo que significa también que los pacientes con placas de ateroma calcificadas podían identificarse con más frecuencia que los pacientes sin placa de ateroma calcificada. ¿Ya? Entonces, a modo de discusión, esta revisión sistemática y metaanálisis investigó la evidencia relacionada con el valor de radiografías panorámicas para el diagnóstico de placas de ateroma calcificada. Recién en 1981, Friedlander fue el primero en informar la presencia de calcificaciones de tejidos blandos en el territorio inexplorado de radiografías panorámicas. Pero el cuestionamiento continúa hoy porque un reciente estudio de seguimiento a largo plazo publicado en el 2018 evaluó si las calcificaciones carotidas detectadas en las radiografías panorámicas están asociadas con eventos futuros de accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica, ¿ya? Pero este estudio concluyó que la evidencia de calcificaciones carotidas en radiografías panorámicas
se asocia más que nada a eventos de ictus o bloqueo completo y o a cardiopatía isquémica. Entonces, la identificación de los pacientes con mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular podría lograrse incluso en el consultorio dental, en el sillón dental. Este es el primer metaanálisis, esta revisión sistemática para evaluar este propósito particular, ya en específico. Una revisión sistemática anterior discutió un poco el valor diagnóstico de la radiografía panorámica por la detección de estas placas. Sin embargo, no fue concluyente, ya que solo uno de los 54 estudios que habían seleccionado originalmente cumplió con los criterios de inclusión. Por lo tanto, un estudio en verdad no era suficiente y los autores sugirieron que se necesitaban más investigaciones para respaldar las guías clínicas, considerando la predicción del riesgo usando radiografía panorámica. El Doppler hoy en día se considera el estándar de referencia para el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, aunque es súper rápido, es preciso, no es invasivo, es indoloro, todavía no es ampliamente accesible para todos los estratos de la sociedad debido a su alto costo. Ya sigue siendo relativamente caro. Entonces, se demostró que el screening de una población libre de síntomas evidentemente no es rentable a menos que la prevalencia de una enfermedad significativa sea mayor al 5%. ¿Ya? Sin embargo, esta condición no se cumple, incluso cuando lo limitamos a personas mayores, a ancianos. La prevalencia de estas placas en esta revisión sistemática osciló entre el 2% y el 80%. O sea, es radicalmente distinta. Y la variación podría deberse también al tamaño de la muestra, ¿ya? Porque varió de un N de 30 a un N de 242, ¿ya? O también la selección de los pacientes. Por ejemplo, se realizaron 7 estudios en pacientes que recibían tratamiento dental. 3 se realizaron en pacientes que padecían enfermedad oclusiva de estas placas de ateroma comprobadas, y uno se realizó en pacientes con síndrome metabólico, y otro en pacientes que habían recibido ecografía Doppler y radiografía panorámica antes de un tratamiento quirúrgico. Entonces, en todos los casos, los dentistas se encuentran, independiente cuál sea el caso, los dentistas se encuentran en una posición única, ya que pueden realizar un examen no invasivo, que vendría a ser la radiografía panorámica, y contribuir a reducir la mortalidad por accidente cerebrovascular. O sea, estamos en una situación bastante privilegiada, particularmente los radiólogos probablemente. El accidente cerebrovascular entonces es la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos en este momento, superada solamente por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Desafortunadamente, la primera manifestación clínica, como conversábamos antes, a menudo es un episodio de bloqueo o de ictus completo que ocurre cuando el tratamiento ya es demasiado tarde. Esto le da entonces a los dentistas la responsabilidad adicional para examinar esta área tan ignorada, pero vital de un examen tan simple como vendría a ser una radiografía panorámica. Aunque las calcificaciones pueden no implicar una estenosis significativa y no todas las lesiones ateroscleróticas están calcificadas, se plantea una hipótesis de que la presencia de calcificaciones en estas radiografías dentales podría estar asociada con una enfermedad carotidia latente importante, ¿ya? O al menos existe el potencial y la remisión también está justificada. Pero bueno, ningún método de detección de ninguna enfermedad es 100% exacto y eso lo sabemos como miembros del equipo de salud, ¿cierto? La sensibilidad y la especificidad variaron en los estudios que se incluyeron en esta revisión, quizás debido al hecho de que 3 de los estudios solamente utilizaron 2 evaluadores especializados en radiología oral y maxilofacial, 5 solo utilizaron un evaluador y 3 no proporcionaron en absoluto esta información. El metaanálisis encontró que 5 de los estudios reportaron una excelente sensibilidad y una especialidad, mientras que solo 2 informaron baja sensibilidad, ¿ya? Otros 3 informaron también que la prueba no fue útil debido a su especificidad. Sin embargo, esos estudios en particular, que fueron los de Bastos, Imanogadam, creo, y Yeluri, incluyeron pacientes que eran bastante más jóvenes en la muestra, ¿ya? Entonces, la precisión diagnóstica de la radiografía panorámica en la detección de placas de ateroma calcificadas fue buena a excelente en el 50% de los estudios, que eso es bastante decir.
Entonces, la radiografía panorámica proporcionó muy buenos resultados para permitir la identificación de aquellos con placas de ateroma calcificadas en carótida. El valor, el valor predictivo relacionado con predictivo positivo relacionado con las radiografías panorámicas mostró un menor riesgo de resultados falsos positivos, es decir, encontrar más placas de las calcificadas de las que realmente existen. Además, el valor predictivo negativo informado en radiografías panorámicas indicó también que había menor riesgo de infradiagnóstico, que es igual de importante. Lo que sí es importante enfatizar es que la prevalencia de una enfermedad puede afectar también los valores predictivos positivos y negativos. Por ejemplo, cuando la prevalencia es alta, es más probable encontrar resultados positivos verdaderos en una población que resultados positivos falsos. Por lo tanto, explica un poco que puedan variar estos valores. Los valores de predictivos positivos mostraron que cuatro estudios eran aceptables para identificar placas calcificadas de ateroma y 6 fueron buenos para identificar también. ¿Ya? Los valores predictivos negativos también mostraron que 4 estudios eran aceptables y 5 estudios eran buenos, coincidiendo así también con los números de sensibilidad y especificidad. Se deben realizar estudios futuros con respecto a la especificidad de la radiografía panorámica y también priorizar la presencia del grupo control, es decir, pacientes sin imagen de ateroma en ambos lados del cuello en una radiografía panorámica. Además, los dentistas deben tener la capacidad de identificar a los pacientes con riesgo de accidente cerebrovascular sin costo adicional para los sistemas de salud públicos o privados. Bueno, y las conclusiones, los autores fueron bastante criteriosos y presentaron básicamente dos. Considerando un nivel de evidencia moderado, en base a lo que ellos analizaron, la precisión diagnóstica fue buena a excelente en el 50% de los estudios, utilizando ecografías Doppler como referencia, y deficiente en uno que utilizaron angiografía como método de referencia. Y aunque las radiografías panorámicas no se pueden utilizar como método diagnóstico inicial cuando se buscan placas calcificadas de ateroma en carótida, podría utilizarse como método de screening, sí, para luego hacer una referencia a un examen Doppler y una investigación adicional.